Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Inocente, yo soy médica y parte del equipo docente de la segunda cátedra de Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante del Hospital San Roque. En esta oportunidad hablaremos sobre los principios físicos de la radiología y la tomografía. Primeramente, es importante el reconocimiento del físico Röntgen, quien el 8 de noviembre de 1895 pudo describir a los rayos X como una radiación muy penetrante pero invisible al ojo humano, atravesaba la materia y dejaba la forma del objeto en la placa fotográfica que él después revelaba, lo llamó rayos X o rayos incógnita. Si hoy tuviéramos que definir a los rayos X, decimos que es una forma de energía aparte del espectro de la radiación electromagnética, la cual tiene varios escalones, ¿sí? En el cual los rayos X junto con los rayos gamma ocupan el espectro de mayor energía, ¿sí? En este espectro electromagnético, manteniendo características importantes que van a definir las propiedades que tengan los rayos X. Esas características a no olvidar son la elevada frecuencia y la corta longitud de onda que tienen, además de una alta energía cuántica. Las propiedades de los rayos X, si los tuviéramos que dividir en tres grandes grupos, diríamos que es el poder de penetración que tienen, porque son atenuados en mayor o en menor medida por los diferentes componentes del cuerpo humano, el efecto biológico que tienen por los cambios que producen principalmente en el daño al ADN y en las estructuras secundarias de las proteínas, y en la interacción con la materia, en el cual podemos describir tres grandes procesos, lo que sería el efecto fotoeléctrico, en el cual está graficado aquí a izquierda, en el cual el fotón de rayos X incide e interactúa contra un electrón de la envoltura del átomo. A ese electrón, este fotón de rayos X le cede toda su energía y este electrón es liberado del átomo. Este recibe el nombre de fotoelectrón y el átomo queda así ionizado. Los rayos X que se producen bajo el efecto de fotoeléctrico son rayos X llamados característicos, son de baja energía y son los que se utilizan, por ejemplo, en estudios de mamografía. El efecto Compton, graficado aquí en el centro, podemos ver que hay un fotón de rayos X que incide y ahí interactúa contra un electrón de la capa externa del átomo, al cual le cede parte de su energía y se desvía, ¿sí? Es decir, el fotón que es eh, creado, digamos, de rayos X de menor energía, toma una dirección diferente a la original, ¿sí? Y lo que se libera es un electrón Compton, como se llama. Al desviar este fotón de rayos X su dirección, es lo que va a producir la llamada radiación dispersa. Y por último, el último proceso que puede suceder es la producción de pares, en el cual el rayos X incidente sobre el núcleo del átomo y genera dos tipos de moléculas que son de la misma cantidad de energía, pero de carga opuesta y de dirección opuesta. Es decir, genera un electrón con carga negativa que se denomina electrón y un electrón con carga positiva que se denomina positrón. Es el que se utiliza en medicina nuclear para, por ejemplo, el estudio de PET, es decir, tomografía por emisión de positrones. Si tuviéramos que graficar de una manera simple lo que es la producción de los rayos X, tendríamos aquí un tubo de rayos X, que es un tubo de vidrio, el cual se encuentra al vacío, y tiene dos extremos, un cátodo y un ánodo. A nivel del cátodo se ubica un filamento de tungsteno, el cual adquiere una alta temperatura a causa de la corriente eléctrica, se hace incandescente y eso atrae a los electrones, los cuales se van a agrupar y se van a comenzar a mover a su alrededor. Esa nube de electrones que se genera a causa del calentamiento del filamento de tungsteno es lo que se denomina efecto Edison. La temperatura
que alcance ese filamento va a determinar el número de electrones que vayan a girar ahí y, por lo tanto, la cantidad de radiación que se va a producir. Es decir, la temperatura va a determinar la intensidad de la radiación, la cual se va a medir en miliamperes. Ahora bien, esa nube de electrones va a ser sometida a una diferencia de potencial que se va a crear entre cátodo y ánodo para que sean atraídos hacia este. Esa diferencia de potencial lo vamos a establecer con kilovoltajes, ¿sí? Mientras mayor sea la diferencia de potencial, mayor cantidad de electrones y más rápido van a viajar hacia el ánodo. Cuando esos electrones adquieren gran, digamos, velocidad y adquieren gran cantidad de energía, van a ser atraídos hacia el ánodo, pero van a ir desacelerando o frenando. Por lo tanto, toda esa energía cinética que van gastando en el camino va a ser la que se libere en forma de calor y en forma de fotones de rayos X, teniendo en cuenta que la proporción es 99% de calor, 1% fotones de rayos X. Entonces, sería imposible trabajar con tubos de rayos X si generan tanto calor. Entonces hay que saber que hay una forma de disipar este calor en el tubo que tienen cada uno un sistema de enfriamiento y además un aceite refrigerante alrededor del ánodo. Es importante entonces reconocer que los electrones van desacelerando de cátodo a ánodo y esa energía cinética que liberan al ir frenando es la que va a terminar formando los fotones de rayos X y el resto se libera como calor. Cuando nosotros hablamos de los kilovoltajes, es decir, de la diferencia de potencial entre cátodo y ánodo, van a hacer estas características lo que determinen el contraste en la imagen. ¿Por qué? Cuando hay mayor cantidad de kilovoltajes, los electrones van a ser más rápidos, van a ser rayos X de mayor energía, por lo tanto, van a tener mayor penetración, es decir, van a atravesar más fácilmente los tejidos del cuerpo, van a producir los llamados rayos duros, la imagen que vamos a ver va a ser negra, o más correcto sería decir imágenes radiolúcidas. En forma contraria, a menor kilovoltajes, los electrones van a ser más lentos, los rayos X van a ser de menor energía, por lo tanto van a tener menor poder de penetración, van a ser más atenuados por el cuerpo, van a ser los rayos blandos, vamos a ver la imagen blanca, o lo que sería más correcto decir, imagen radio opaca. Es así como se describen las 5 densidades en radiología, según el grado de penetración o de atenuación que tengan esos rayos con los diferentes componentes del tejido. Las 5 densidades básicas son el aire, la grasa, el agua, el calcio y el metal. En estas 4 imágenes ilustrativas que puse es respecto a la primera, es una radiografía póster anterior de tórax, donde podemos ver la densidad aire en la topografía de los pulmones y en la cámara gástrica. Podemos ver que no es la misma imagen que se puede visualizar en el pulmón derecho que en el izquierdo, debido a que los alvéolos del pulmón izquierdo contienen aire, mientras que los del pulmón derecho están pasando por un proceso infeccioso, es decir, esto podría corresponder a una neumonía. Por eso es más densidad agua lo que lo caracteriza respecto a la densidad aire que se visualiza en el resto de los campos pulmonares. En la segunda foto, una radiografía de un niño con la proyección en la región cervical de un objeto redondeado de densidad metal, lo cual podría corresponder a una moneda en la vía aérea o en esófago, ¿sí? En la tercera imagen podemos ver la densidad aire en topografía pulmonar y también a nivel digestivo, al igual que aquí en la segunda imagen, el aire dentro del colon y del intestino delgado. Pueden ver además la densidad grasa
¿sí? La grasa subcutánea, la ósea, ¿sí? Obviamente que se diferencia muchísimo de la densidad metal, en este caso por elemento de artrodesis en la columna dorsolumbar de nuestro paciente. Y en esta última imagen ilustrativa lo que pretendía mostrarles era esta estructura que se encuentra proyectada sobre el hipocondrio derecho y parece ser redondeada, de paredes calcificadas, tiene la misma densidad que la columna vertebral y corresponde a la pared de la vesícula biliar. Es importante reconocer que de ese tubo de rayos X va a salir la radiación primaria, que es aquella que emite el tubo de rayos y es el que llega al paciente y va a terminar formando la imagen que incide sobre el chasis de la mesa radiológica. De ese tubo de rayos X también se forma una radiación de fuga, y por el efecto Compton tenemos que recordar que se forma la radiación dispersa. Entonces, radiación primaria va a ser la emitida por el tubo de rayos X, que va a formar parte de la imagen en el chasis que está en la mesa radiológica. La radiación secundaria la va a formar la radiación de fuga y la radiación dispersa. ¿Qué pasa? Hay que saber que cuanto mayor energía tengan los rayos X y mayor sea el diámetro del paciente, mayor va a ser la radiación dispersa que se genera. Por lo tanto, va a ser máxima esa radiación dispersa cuando tengamos, por ejemplo, pacientes obesos o de gran tamaño y cuando se utilicen kilovoltajes elevados. Una de las maneras que tenemos para disminuir esta radiación dispersa es la utilización de rejillas antidifusoras o también llamadas rejillas de tipo Potter-Bucky, en las cuales se ubica aquí, es decir, entre el paciente y la mesa radiológica. Estas rejillas tienen barras de plomo que lo que hacen es atraer esa radiación dispersa y la atenúan. Y solamente la radiación primaria es la que incide sobre el chasis y termina formando la imagen que nosotros luego vemos. Bien, cuando nosotros tenemos la recolección de datos en la radiología, tenemos que tener en cuenta que hay dos maneras fundamentales, la radiología convencional y la radiología digital. La radiología convencional es la que todos conocemos, donde se obtiene la información en un chasis, se almacena y se revela en placas radiográficas. La radiología digital, a su vez, puede ser de dos maneras, indirecta o directa. La radiología digital directa la obtenemos directamente del aparato a la computadora, es decir, la imagen la podemos ver apenas se realice el estudio, la podemos ver en la computadora y la podemos almacenar directamente. Después sobre esa imagen podemos trabajar, es decir, cambiarle el brillo, colocarle el nombre del paciente, todos los datos que queramos. Y la radiología indirecta se denomina así por el hecho de que utiliza chasis, pero esos chasis deben ser colocados en este aparato, como se ve aquí en la imagen, que se denomina fotomultiplicador. Esos fotomultiplicadores lo que hacen es transformar los rayos en señal eléctrica y permiten que la imagen se almacene y se visualice de manera digital. Es decir, terminamos obteniendo la imagen en una computadora. ¿Qué sucede? Para poder implementar un equipo de radiología digital indirecta, yo puedo conservar mi equipamiento de radiología convencional y le adapto estos fotomultiplicadores. En cambio, la radiología directa requiere sí o sí aparatos nuevos, es decir, toda aparatología nueva, por lo tanto es mucho más costoso y puede ser que haya menos disponibilidad actualmente. Bien, ¿por qué se incluye a la tomografía dentro de los principios físicos de la radiología? Justamente porque en la tomografía también se utilizan los rayos X. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? En realidad, el tubo de rayos X tiene exactamente las mismas características que el que se utiliza en radiología. Lo que sucede es que ese tubo de rayos X tiene enfrentado detectores
¿sí? Que rotan de manera continua alrededor del paciente y determina esta adquisición en forma de rodaja o helicoidal o en espiral, en el cual a cada corte del paciente, es decir, a cada rodaja de ese paciente, se va a denominar corte, ¿sí? Se llama gantry, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, a el conjunto de el tubo de rayos X, los detectores enfrentados a él y el movimiento sincronizado de la camilla que me permite justamente tener esta adquisición de la imagen de manera helicoidal, en espiral o en rodajas. También tenemos un haz primario, que es el que sale del tubo de rayos X y llega al paciente, el haz atenuado o resultante, que es el que llega a los detectores. Esos detectores son los que transforman la señal en corriente eléctrica para que nosotros lo podamos ver en la computadora. Y aquí vemos que se agregan los colimadores. Los colimadores son láminas de plomo donde se coloca uno pre y otro post paciente, que ayudan a disminuir la radiación dispersa, ayudan a disminuir así la radiación sobre el paciente y hacer que esa radiación que no se utiliza para la formación de la imagen, digamos, sea mucho menor. Pero los equipos de tomografía no siempre han funcionado de esta manera, sino que fueron evolucionando a lo largo del tiempo, fueron mejorando. Se puede decir que hay 4 generaciones de tomógrafos, según la cantidad de detectores y el movimiento de, el tubo de rayos X. Así tenemos, los de primera generación cuentan con un tubo y enfrentado a él un único detector. Ese tubo de rayos X realiza un movimiento de traslación, momento en el cual emite rayos X, alcanza otra nueva posición, emite rayos X, y es siempre un solo detector el que acompaña el movimiento. O sea, el rayos X es bien lineal. El tiempo para realizar un corte axial, es decir, toda una vuelta alrededor de nuestro paciente, es de aproximadamente 5 minutos. En los tomógrafos de segunda generación tenemos un tubo de rayos X, enfrentados a él múltiples detectores, pero en una sola fila. Al ser múltiples detectores, lo que ayudan es que la morfología de las de rayos X sea divergente, por lo tanto, el corte axial del paciente involucra mayor diámetro, ¿sí? Ya no es lineal. Entonces, el tiempo para dar una vuelta completa es de 60 a 80 segundos. El movimiento que realiza el tubo de rayos X es traslación, rotación, traslación, rotación. Mientras que los de tercera generación son muy similares a los de segunda generación, tienen la misma morfología en cuanto al tubo de rayos X y los detectores en una sola fila, lo que cambia es el tipo de movimiento. Ese tubo de rayos X hace una rotación continua, entonces es el que permite la rotación continua, la adquisición de la morfología en rodajas o helicoidal o en espiral. Entonces, el tiempo de exploración es solamente de algunos segundos para un corte completo. Los de cuarta generación, que en Argentina no hay ninguno, sino que predominan los de tercera generación, se caracterizan porque el tubo de rayos X es el que rota y realiza movimientos, pero en este caso hay una corona de detectores. Esa corona de detectores está fija, es decir, lo único que se mueve es el tubo de rayos X. Seguramente han escuchado hablar de la tomografía helicoidal, simple y multicorte. ¿En qué se diferencian una y otra? Principalmente en la fila de detectores. ¿Por qué? La helicoidal simple tiene una única fila de detectores,
y la helicoidal multicorte tiene múltiples fines de detectores. Entonces, ¿qué permite esto? Obtener imágenes submilimétricas en ese espesor de corte en tiempos mucho más reducidos. Imaginen que tenemos que explorar un corte de 50 centímetros o lo que sería tórax y abdomen de nuestro paciente. En una tomografía helicoidal simple se haría en 1 minuto. ¿Sí? Alrededor de 60 segundos. Mientras que al ser un rayo divergente por tener múltiples filas de detectores, ese corte de 50 centímetros o la exploración del tórax y el abdomen de nuestro paciente se hace mucho más rápido, alrededor de 10 segundos. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay que recordar que los rayos X tienen poder de penetración, de efecto biológico en el cuerpo, por lo tanto también se almacenan en nuestro cuerpo. Entonces, a menor tiempo de exposición, siempre es importante tener en cuenta el tiempo que pasa el paciente durante el estudio, ¿sí? Por eso es súper recomendable hacer una tomografía helicoidal multicorte. Cuando nosotros hablamos de el procesado de los datos en la tomografía, la computadora divide a la región anatómica que nosotros estamos estudiando en una matriz, es decir, ¿qué es lo que hace? Divide a esa zona en una intersección de filas y de columnas, ¿sí? Como tenemos aquí, filas y columnas. Lo que hace es que cada uno de estos cuadrados, es decir, la mínima unidad de información que se forma es lo que se denomina píxel, ¿sí? Ese píxel termina siendo una representación bidimensional de un objeto como es el cuerpo humano, tridimensional, ¿sí? ¿Qué sucede? Se hace una representación bidimensional porque no tiene volumen, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros al píxel lo relacionamos con el grosor de corte, ahí obtenemos el volumen tisular. Como cualquier imagen fotográfica, hay que tener en cuenta que mayor número de píxeles, mayor calidad de la imagen. Es decir, a mayor número de píxeles, mejor calidad, mayor resolución de la imagen. En radiología nosotros hablábamos de 5 densidades. En tomografía, a cada tono de gris en ese píxel, que es la mínima unidad de información que obtenemos de una matriz, se le asigna un número llamado de unidades Hanfield, que esos tonos de grises de píxel codificado numéricamente pueden ir del -1000 al +1000, teniendo en cuenta que la densidad 0 va a ser el agua, -1000 o más hipodenso es el aire, +1000 hiperdenso el calcio o el metal. Hay infinidades de tonos de grises. Se dice que el ojo humano es capaz de ver hasta 327 diferentes tonos de grises. ¿Qué es importante y qué ventaja nos ofrece la tomografía? La posibilidad de ventaneo. Esto no hace falta, digamos, que el paciente se haga el estudio 3 veces para obtener las 3 ventanas, sino que en el mismo estudio el aparato puede reconstruirlos, ¿sí? Los adquiere todos en una sola pasada, digamos, del paciente en el tomógrafo. ¿Por qué tenemos 3 ventanas? Porque las 3 buscan demostrar cosas diferentes. La ventana de partes blandas va a mostrar bien lo que es la grasa, el plano muscular. Esto que ven aquí ustedes es la grasa subcutánea. El plano muscular, lo que se ve más hipodenso es aire. Tengan en cuenta que cada vez que vean esta línea aquí es la camilla. Entonces podemos decir que el paciente está boca arriba, esta es la columna dorsal, las costillas, las escápulas, este es el esternón, el corazón y los pulmones, ¿sí? Entonces, en esta podemos definir bien lo que es la grasa, los músculos, ¿sí? Las cavidades cardíacas, es la ventana de partes blandas. Mientras que en la pulmonar se saca, digamos, de la imagen todo lo externo y únicamente se pretende diferenciar con gran detalle todo lo que es el parénquima pulmonar.
En la ventana ósea se satura, digamos, todo lo externo y el parénquima pulmonar y se destaca el calcio, ¿sí? Principalmente para ver hueso. Pero en este ejemplo de este paciente en particular, nosotros podemos ver que tiene una imagen nodular en el pulmón derecho, ¿sí? Que se proyecta en las tres ventanas. ¿Por qué es importante? Porque si yo puedo observar, sí, acá puedo decir que tiene un nódulo en el pulmón derecho, pero ustedes vean la diferencia de tamaño que existe entre este corte y este corte, sabiendo que están a la misma altura. Lo que pasa es que al ser una ventana sumamente específica, la pulmonar permite la caracterización con gran detalle de las lesiones, ¿sí? La ventana ósea en este caso permitiría ver si la lesión tiene calcificaciones y el patrón de calcificación, si es que lo tuviese, ayuda mucho a definir entre lesión benigna y maligna. Ya verán eso en las clases de tórax, pero por eso es siempre importante ver las lesiones en las tres ventanas. De hecho, hay que ver también si es de componente graso, puede tener componente líquido, ¿sí? Siempre es importante la comparación. Asimismo, como es importante la comparación de las tres ventanas, es importante la comparación en los tres planos. Coronal, es decir, el paciente es como si lo estuviéramos viendo de frente. Sagital, al paciente lo estamos viendo de perfil, y axial, al paciente lo estamos viendo desde los pies. Por eso tengan en cuenta que siempre lo derecho va a ser lo izquierdo en la imagen y viceversa, ¿sí? Es como si estuvieran viendo al paciente desde los pies. ¿Por qué es importante siempre ver los tres planos? Porque este es el mismo paciente que la diapositiva pasada, en el que veíamos la imagen nodular en pulmón derecho. ¿Cómo me doy cuenta en pulmón derecho? En el corte axial y coronal. En el sagital, además, me permite ver que está en el pulmón derecho y en qué lóbulo, porque si ustedes ven, aquí tenemos la cisura mayor y aquí tenemos la cisura menor. Entonces permite establecer que se encuentra en el lóbulo medio. Aquí mismo tenemos una tomografía de cerebro, en el cual también siempre es importante ver los tres planos. Primeramente, ¿cómo diferencian que esto es una tomografía y una resonancia? Por la presencia del hueso. Recuerden que en resonancia no se ve hueso por la pobreza que tiene en hidrógeno ese tejido, mientras que en tomografía es muy evidenciable la estructura ósea, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo esta lesión hemorrágica, si nosotros la vemos en el corte sagital, no podemos ver de qué hemisferio se trata. Por eso siempre es complementario y óptimo ver los otros dos cortes, donde me permite ver que desplaza la línea media, que describe así un efecto de masa, puedo ver cuánto mide en los tres planos y establecer así un volumen lesional. Otra de las ventajas de la tomografía es que permite también, como les digo, en el mismo pasaje, es propio después del sistema que nos permite el método hacer todo tipo de reconstrucciones. En este caso, reconstruir las estructuras del oído, el corazón, la columna. Esto es un estudio que se llama colonoscopía virtual y ver, digamos, el filtrado de el contraste en los riñones. La colonoscopía virtual no es un colon por enema, sino que se realiza con aire únicamente y se realiza en el tomógrafo. Estas reconstrucciones muchas veces sirven para poder esquematizar a los médicos que reciben el estudio y marcar, si nosotros describimos alguna lesión en el informe, poder graficarles de cierta manera y entregarles, además del CD, donde generalmente se ve el estudio, imágenes en particular donde nosotros querramos mostrarle algo significativo. En este caso de nuestro paciente, podríamos demostrarle las imágenes diverticulares que se encuentran en mayor medida en el colon sigmoides. Es importante en radiología conocer los contrastes
que se pueden utilizar. Los contrastes son sustancias que nos permiten no solamente el estudio morfológico, sino también funcional de las estructuras, estudiar el comportamiento vascular de las lesiones y tenemos que saber siempre qué tipo de paciente tenemos frente a nosotros antes de pedir un estudio radiológico y antes de realizar. ¿Sí? O sea, si el paciente es niño, si el paciente es joven, si es adulto o es anciano, cómo es la función renal de nuestro paciente, cómo son los antecedentes alérgicos de nuestro paciente, ¿sí? Tenemos que saber que existen contrastes positivos y negativos. Los positivos son aquellos que atenúan más la radiación que los tejidos biológicos. Como habíamos dicho, atenuar la radiación quiere decir frenarla, por lo tanto vamos a ver la imagen más blanca, ¿sí? Por ejemplo, el bario, el yodo. Y los contrastes negativos son aquellos que atenúan menos la radiación que los tejidos biológicos, es decir, atraviesan con mucha facilidad ese contraste y son, por ejemplo, el aire, el dióxido de carbono. Los contrastes se pueden dar por vía oral, por ejemplo, el bario, o se puede dar también el bario por vía endorrectal, por ejemplo, por enema, ¿sí? Para realizar un colon por enema. También se pueden colocar en colostomías, drenajes y demás. En el caso del yodo, se utiliza para ver posquirúrgicos en sospecha de fístulas o demás. Pero lo importante es saber que el contraste positivo vario no suele reconocerse como un contraste alergénico, ¿sí? Hay que tener en cuenta que como reacción adversa produce una importante constipación cuando se consume en gran cantidad, entonces hay que tener en cuenta y decirle a nuestro paciente que tome abundante cantidad de líquido, de agua, durante 48 horas para estimular el tránsito intestinal y poder eliminar el bario, ¿sí? El yodo, a diferencia del bario, tiene gran componente alergénico, siempre es importante consultar a nuestro paciente si tiene antecedentes de alergia, si alguna vez se hizo un estudio con yodo, reconocerle que va a sentir calor ante la inyección endovenosa del contraste que dura unos segundos, eso no lo tiene que asustar y tenemos que estar siempre atentos a la presencia de reacciones alérgicas inmediatas que requieren una atención sumamente rápida. Bien, como dijimos, gastrointestinales, el bario, por vía oral o por vía endorrectal, negativo, el aire. Según la administración intravascular, el yodo, para la realización de angiografías, por ejemplo, e intracavitario, el yodo también, para cisturetrografía, para histerosalpingografía, para pielografía retrógrada. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Estudio con bario por vía oral, es donde se realiza, digamos, el tránsito esófago-gastroduodenal. Aquí podemos ver el esófago cervical, torácico, acá torácico y abdominal. Aquí es cuando entra en la unión esófago-gástrica, cuando entra el estómago. El estómago con el fundus, el cuerpo y el antro por aquí, y el duodeno, curvatura mayor y menor. Todos estos estudios los vamos a ver con gran detalle en los estudios radiológicos de digestivo. Aquí tenemos el tránsito de intestino delgado y el colon por enema. ¿Qué es importante reconocer? Que en el estudio, vuelvo acá un segundo, el estudio cuando permite ver esta distensión de bario y de áreas más hipodensas que corresponde a aire, en el caso del tránsito esófago-gastroduodenal, previo a comenzar el estudio se le da al paciente un polvo efervescente que llena al estómago de aire para que lo podamos ver. En el caso de colon por enema, esta técnica doble contraste es porque por el enema se coloca el bario y además el aire. ¿Por qué decimos que doble contraste? Ustedes fíjense cómo distiende el aire toda la asa colónica y se mantiene hipodensa, mientras que el bario
es hiperdenso, ¿sí? Aquí se ve una lesión estenosante en el colon sigmoides. Seguramente han escuchado en la lesión en mordida o corazón de manzana, ¿sí? Eh, que es sumamente característica en el cáncer de colon. Dentro de los estudios con yodo, tenemos aquí la pielografía retrógrada, que nos permite estudiar cómo se excreta el contraste por parte de los riñones, nos permite estudiar el sistema excretor, incluidos los uréteres y el llenado de la vejiga. Esta es una histerosalpingografía, uno de los primeros estudios que se le solicita a una mujer que está siendo estudiada por infertilidad, en el cual con una cánula se coloca yodo a través del cuello uterino y se rellena la cavidad. Permite ver si hay pasaje a las trompas uterinas y su respectiva caída a cavidad peritoneal, lo que se denomina prueba de Cote. Eso lo van a ver con detalle en la clase de ginecología en radiología. Este estudio se denomina cisturetrografía, es muy pedida por los urólogos ante el estudio de estrechez uretral. Ustedes pueden ver que a través del pene se coloca el yodo y pueden ver aquí cómo cambia de calibre, ¿sí? En la parte proximal y la parte proximal y la parte distal, donde se puede describir una estrechez. Hay que avisarle al paciente que puede molestar, pero lo que se intenta es llenar la vejiga lo más que se pueda, hasta que el paciente refiera muchos deseos de orinar. Entonces, una vez que esto esté repleto, se le pide al paciente que orine, mientras por medio de radioscopía nosotros lo vemos para ver si esta estrechez persiste durante la micción. Todo eso se informa al médico que lo solicita. Y en el caso de el último estudio con yodo que mostramos acá, es una angiografía, ¿sí? Donde permite la estructura justamente permite el estudio de estructuras vasculares, en este caso de las arterias, y las posibles dilataciones aneurismáticas que tenga. La angiografía por sustracción es un estudio que utiliza rayos X, pero no es un tubo de rayos X tan convencional ni tampoco es un tomógrafo. Esto es un angiógrafo, ¿sí? Es un ambiente quirúrgico, por así decirlo, un ambiente de quirófano. En la angiografía por sustracción se denomina así por el hecho de que se adquiere primeramente una imagen de la región anatómica que se desea explorar, a la cual se va a llamar imagen basal. La computadora lo que hace es una imagen negativa de esa imagen basal, es decir, lo que se veía blanco ahora es negro y viceversa, y a esta segunda imagen la denomina máscara. Después de obtener la máscara, se aplica el contraste, que en este caso es yodo, ¿sí? Para obtener la llamada imagen contrastada. La angiografía por sustracción es cuando se suman estas dos imágenes, es decir, la máscara se suma a la imagen contrastada y el resultado final es la sustracción de todas las estructuras que no tengan contraste. Por ende, nos queda únicamente la imagen vascular que nosotros deseamos estudiar. ¿Cuál es la ventaja de la angiografía, además de ser un método excelente para el estudio de las estructuras vasculares? Que ante el hallazgo de posibles lesiones, por ejemplo, aneurismas, eh, también permite la terapéutica, ¿sí? En el mismo acto. Por último, para tener en cuenta, como dijimos, los efectos biológicos que producen los rayos X en el cuerpo humano, lo que se acumula, digamos, por eso se intenta la menor radiación posible hacia los pacientes y el personal de salud. Siempre hay que tener en cuenta las medidas de radioprotección. Es decir, cuando ustedes acudan a los trabajos prácticos en las diferentes instituciones, tienen que sí o sí ver en el personal de salud estos eh, aparatitos que se denominan dosímetros, los cuales tienen que estar
siempre identificados con nombre y apellido, el área técnica y la institución en el cual está trabajando esa persona y el periodo de radiación, digamos, que se va a estudiar. Porque cada 2 meses, cada 1 o 2 meses, dependiendo el área donde se trabaje, tienen que ser controlados porque esa persona no debe sobrepasar tanta cantidad anual de radiología. Para eso se trabaja con radioprotección. Como ustedes ven aquí en la foto, el personal de salud tiene que tener chaleco de plomo, cobertor de tiroides, muchas veces vienen los anteojos plomados, los guantes plomados y demás. También es importante que se tenga en cuenta la radioprotección hacia los pacientes, es decir, en este caso es una mujer joven, por lo tanto en edad fértil, que se va a hacer una radiografía de tórax, para no exponer a los ovarios a una radiación innecesaria, se le coloca, digamos, un cobertor plomado. Los mismos cobertores pueden ser utilizados en estudios para niños o para jóvenes. Como ya habíamos mencionado, es importante tener en cuenta antecedentes de alergias, principalmente al contraste iodado, y si tenemos enfrente a un paciente adulto mayor o con la enfermedad renal, ajustar la dosis de contraste. Bueno, eso fue toda la clase, les deseo muchos éxitos, hasta luego.